El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Entre los años 1980 y 2000, el Perú pasó por una de las etapas más difíciles de su historia. El conflicto armado interno no solo acabó con la vida de miles de personas, sino también marcó la historia de un sinnúmero de familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos y que se vieron obligadas a iniciar una larga lucha, vigente hasta el día de hoy, por la búsqueda de verdad y justicia. Una organización emblemática en este camino es la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP, conformado en su mayoría por mujeres, desempeña un rol importante en materia de reparaciones y búsqueda de personas desaparecidas. Por un lado, mantiene una labor de incidencia a través de su Museo de la Memoria llamado Para que no se repita, en Huamanga, Ayacucho. Desde su creación en el 2004, ha sido un espacio cultural muy valioso y reparador, ya que se constituye desde el testimonio de las socias de la organización, mujeres cuyas vidas cambiaron por la trágica pérdida de sus familiares. Por otro lado, promueve el ejercicio de memoria en distintos públicos, desde su carácter pedagógico, dando cuenta de los sucesos de violencia e invitando a la reflexión sobre los mismos. Desde el mes de abril, miembros del IDEPUC y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la PUC vienen desarrollando el proyecto Memoria del Pasado, Memoria del Futuro, fortalecimiento de la labor pedagógica del Museo de la Memoria para que no se repita de la ANFACEP. Una iniciativa participativa en la que se ha trabajado la gestión narrativa y comunicacional del museo para que pueda llegar a nuevos públicos. El camino que queda por recorrer es largo, por lo que el involucramiento de este tipo de iniciativas resulta muy provechoso para la organización, por los nuevos aprendizajes de los que se apropian para alcanzar sus objetivos, y para los y las estudiantes, por la sensibilidad social que se perfila dentro de esta experiencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirano, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Bueno, a todos los que nos siguen, bienvenidos y bienvenidas otra vez. Gracias por seguirnos durante todo este año. El año ya está acabando, pero los temas no se nos acaban, felizmente. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar un poco del trabajo de la organización, el trabajo que está haciendo, digamos un trabajo de memoria que se está haciendo desde el Instituto, desde esta nuestra casa, el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para trabajar en una línea museográfica, en una línea, mejor dicho, para apoyarnos en la museografía, para trabajar en el tema de memoria, democracia, de posconflicto. Estos detalles nos los va a explicar mucho mejor nuestra invitada Iris Javey, es investigadora y responsable de la línea de memoria, democracia y posconflicto del IDEPUC. Iris, muchas gracias por estar aquí, es un gusto tenerte. Y también tenemos a nuestro amigo y ya caserito, casi caserito, a nuestro amigo Werner. Perdóname, siempre voy a tener problemas para pronunciar tu apellido. Es Werner. Werner Jungblut. Sí, mil disculpas, Werner. Él es coordinador del área de formación, investigación académica y dirección de responsabilidad social de la DARS, también de nuestra universidad, de esta misma universidad. Pero entonces, Iris, sería bueno que para empezar el programa, para empezar el bloque, las personas que nos siguen tengan un poquito más clara la idea de qué va el proyecto en el que estás trabajando y el que venimos a hablar ahora. Sí, muchas gracias. Buenas tardes ya. Bueno, se trata de una propuesta de intervención que hicimos desde el instituto, pero en realidad este es un proyecto ganador del Fondo Concursable Docente que convoca la DARS, justamente en la universidad. Y entonces la propuesta fue contribuir a reforzar con herramientas pedagógicas al Museo de la Memoria para que no se repita de la ANFACEP en Ayacucho, ¿no? Como se sabe, la ANFACEP es la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Ayacucho, fundada en el año 83. Tienen un museo desde el año 2007, construido por ellas mismas. Entonces, este museo digamos es abierto al público y tal, pero ellas sentían que había que reforzar una suerte de convocatoria con nuevos públicos, es decir, con jóvenes de Ayacucho, de nuevas generaciones que no necesariamente han tenido formación sobre lo que pasó durante el conflicto armado interno, o han tenido algún tipo de comentario de parte de sus padres o familiares, pero no necesariamente porque lo han estudiado, porque se enseña en la escuela o en la universidad. Entonces les parecía importante poder reforzar esta convocatoria hacia afuera. Y el proyecto nació un poco así,
tratando de reforzar esa convocatoria hacia afuera y pensando en dotarle de herramientas pedagógicas para que las guías del museo pudieran intervenir más activamente, ¿no? ¿El ANFACEP tiene algún tipo de trabajo, tú que estás más involucrado con ellos, con el LUM? Claro, el LUM, que es el lugar de la memoria nacional, estatal, tiene que empezar, digamos, a prestar algún tipo de colaboración, de coordinación con los museos que están en el país, ¿no? Los dos únicos museos regionales, digamos, más grandes son la ANFACEP, que es un museo particular privado, no es del Estado, y el Yalpanahuasi, que está en Junín, que ese sí es del gobierno regional, ese sí es estatal. Entonces el LUM ha tenido un primer acercamiento con la ANFACEP, lo conoce y tal. Han quedado en ayudarles a remodelar el propio local porque necesitan, en esta idea de abrirse a más público, tienen que reforzar el ingreso, tener un espacio para las personas con discapacidad para que puedan subir. Está ubicado en el tercer piso del local de la ANFACEP. Entonces, digamos que lo que nosotros intentamos hacer fue construir estas herramientas pedagógicas desde la comunicación. Esa fue la propuesta, ¿no? Cómo desde la comunicación se puede aportar para herramientas de participación que promuevan la participación activa de las personas que van al museo, que haya espacios de reflexión, de empatía, de reconocimiento, que también haya una mirada más activa de la ANFACEP en las redes sociales, que desde trabajar sus propuestas de diseño gráfico para convocar a estos nuevos públicos, hasta metodologías participativas de intervención. Entonces este proyecto, digamos, empezamos así, con esto de más de herramientas, pero en el camino también nos dimos cuenta que la comunicación podía aportar un poquito más, que no solamente podía convertirse en esta parte procedimental que elaboras diseño gráfico o texto para redes sociales, sino que además podía contribuir con la mirada más de proceso, es decir, cómo reconstruir todo el recorrido que ha tenido la ANFACEP. Y entonces también propusimos elaborar una guía para el recorrido del museo. Quiero decir, para quienes no conocen el museo, es un museo chico, pequeño, no es muy grande, donde hay piezas que la ANFACEP ha ido recopilando y han reconstruido su propia narrativa de cómo ellas vieron que les afectó el conflicto. Pero lo que no hay es un texto que acompañe, ¿no? Un texto no para el público, sino para ellas mismas, para que les ordene y que cuando ellas no estén, las socias, y que vengan jóvenes voluntarios a participar o nuevos jóvenes que quieran intervenir y ayudar en el recorrido, tengan alguna herramienta, alguna historia que les soporte la narrativa del museo. Y solo para terminar, y este documento que le hemos llamado provisionalmente guía para el recorrido del museo, va a ser la base para que el LUM pueda elaborar junto con la sociedad de la ANFACEP su museografía. Y este proyecto, como ya dices, ganó los fondos concursables de la DARS, ¿no? que Werner aquí representa. ¿Por qué es importante que la DARS, que la universidad, que la academia aporte, o mejor dicho, se involucre en proyectos como estos? Porque podemos decir, en estricto sensu, la PUC no tiene nada que ver con ANFACEP, no hablando institucionalmente, no es que haya un convenio ni nada, pero ¿por qué es importante que la dirección en la que tú trabajas, la de responsabilidad social, se involucre en proyectos como este? Bueno, desde el momento que concebimos la RSU, ¿no? Responsabilidad Social Universitaria, como un ejercicio de ciudadanía, ¿no? De ciudadanía democrática, estamos aludiendo tanto en la parte formativa de nuestros estudiantes. Los docentes también ganan, y ganan bastante, ¿no? Iris podrá decírtelo, digamos en términos de experiencia, en la parte formativa y en la parte curricular y en la parte no curricular o co-curricular. Digamos, la RSU es este enfoque en pro de la ciudadanía democrática, decía, y eso tiene que ver con mirar a las personas en posición de equidad ciudadana, ¿no? Más fácil decirlo que hacerlo. Y ahí hay 3 actitudes desde la RSU que queremos transversalizar en la universidad. Son el reconocimiento de la agencia de las personas, la empatía y dejar en claro y reconocer a las personas que toman posición política, el mejor sentido de la palabra política, ¿no? Esas 3 actitudes son importantes para nosotros y una iniciativa como la liderada por Iris conecta en muchos niveles respecto de la agencia, de la empatía y la toma de posición.
Ya. Y bueno, ¿qué otro, digamos, es recurrente que la Garza apoye este tipo de proyectos? ¿Cuál es el espíritu que los mueve a impulsar el apoyo? Bueno, lo recurrente es la existencia del Fondo Concursable para Docentes, ¿no? Eso es una convocatoria anual. Dicho sea de paso, esta semana lanzamos oficialmente el Fondo Concursable para Docentes, ¿no? Vale, Cherry. Se podrá postular vía campo virtual, en fin. Esa es una convocatoria abierta a las y los docentes de pregrado de la universidad. En fin, no voy a operar con las bases del concurso, ¿no? No hay una temática específica, al menos ahora mismo, respecto del fondo concursable. Estamos hablando de quehacer docente, ¿no? No estamos hablando de cursos necesariamente que se vinculen a problemáticas, sino de lo que el docente trae, ¿no? El tema memoria de postconflicto, digamos, por tanto, pues que no hay temas, no es un tema privilegiado sobre otros temas, ¿no? Pero lo que planteó Iris era muy potente respecto de construir sobre la experiencia de las personas. Este es un museo particular después de todo, ¿no? Ya lo decías tú, simplemente la diferencia entre estatal y privado, ¿no? Este museo está muy cercano a la identidad de las personas, ¿no? Las personas están exponiendo cosas que son suyas, que querían poner en una vitrina, ¿no? Más personal que eso, difícil, ¿no? Y es un grupo que ha sufrido bastante, digamos, ¿no? Así, gruesamente. Ha sufrido bastante, requiere reconocimiento social, requiere una especie de empatía difundida socialmente, requiere comprensión, ¿no? Respecto de esta exposición que hacen de sí mismos, ¿no? De sí mismas, en este caso, ¿no? Y bueno, puesto que el clima político es como es en nuestro país, respecto al conflicto armado interno, hay mucha polarización, digámoslo así. Entonces es un grupo que se ve sometido recurrentemente a vulnerabilidades, ¿no? O vulneraciones, ¿no? Hay una cosa, hay una palabra que has usado más de una vez y me parece importante que la hayas usado, que es la palabra empatía, ¿no? La palabra empatía creo que puede ser clave para el desarrollo del proyecto que nos está presentando Iris. ¿Por qué? Porque si la idea es que la gente joven también se involucre en no solamente en visitar el museo, sino también en hacer voluntariado o en qué sé yo, también requiere desarrollar la empatía de su parte, digo, o sea, ya no es la generación que vivió en carne propia el problema que vivieron pues sus padres o sus abuelos, ¿no? Estamos hablando de una generación que no sabemos cómo lo están asimilando, porque, digamos, no es que haya una narrativa oficial desde el Estado que dejen claro cómo, no sé, no es que el Estado haya tomado una posición fija tampoco, ¿no? Clara o directa sobre cómo se desarrolló, sobre cómo se trabaja el tema en la historia. De algunos libros de colegio que he visto, el tema se trata de una forma muy por encima, es muy no me quiero pelear con nadie, ¿no? Entonces yo creo que esto sí exige exige, no sé si exige, pero sí es bueno que haya instituciones públicas o privadas, instituciones académicas, un trabajo académico como el tuyo, Iris, que esté involucrado en desarrollar esta empatía con la historia, con que es su propia historia al final, ¿no? ¿Cómo has visto la recepción de...? Sí, yo justo quería enlazar con lo que acaba de decir Werner, que tiene que ver con este encuentro entre la academia y organizaciones de víctimas, ¿no? Creo que también es un esfuerzo porque la academia no se quede encerrada en los temas no solo teóricos, sino que además va y busca los actores directos, ¿no? En este caso, las organizaciones de víctimas, la ANFACEP, que normalmente uno pensaría, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Probablemente porque somos de dos entornos culturales distintos, o si ellas son quechohablantes y nosotros no, y tal. Y sin embargo, puede haber una empatía directa en tanto empezamos a mirar a estas personas con una capacidad de agencia, efectivamente, que además se ha ido transformando a lo largo de los años, pero también como ciudadanas. O sea, las dejamos de ver como objeto de estudio y las vemos como sujetas, ¿no? Como sujetos
como nosotros, como ciudadanas, como personas que tienen igualdad de derechos y a quienes nos podemos acercar, ¿no? Y en ese sentido creo que la academia cumple un rol fundamental, no solamente para fortalecer los estudios de memoria, para ayudarles a ellas a fortalecer su propia narrativa, que como se dice muchas veces está afectada, confrontada y necesitan tener una mejor argumentación, sino también para nuestros estudiantes, ¿no? Porque este proyecto involucró a cinco estudiantes de la especialidad de la Facultad de Comunicación. Yo dicto el curso de Comunicación Política y entonces la convocatoria vino pensada para estudiantes. Entonces participaron 5 estudiantes, uno de Publicidad, 2 de Comunicación para el Desarrollo, una de Audiovisual y una de Periodismo. ¿No? Entonces con estos 5 estudiantes hicimos todo el desarrollo. El proyecto empezó en abril de este año y culmina ahora a fines de noviembre, y hemos hecho 5 intervenciones. A ver, vamos a una pequeña pausa y regresamos para que nos sigas contando cómo va el desarrollo del proyecto. Disculpa la interrupción, Iris, pues, ¿nos estabas contando cómo se había estado desarrollando el proyecto? Sí, decía que habíamos tenido 5 intervenciones con los y las estudiantes. Fuimos a la ANFACEP primero para que conozcan el entorno, el lugar. Tuvimos un primer taller de metodologías participativas con 2 estudiantes de Comunicación para el Desarrollo para enseñarles a generar espacios de interlocución con los visitantes, con los nuevos visitantes, con estos jóvenes que no se van a soplar un rollo, pero sí quizá a través de una dinámica pueden intervenir más activamente, ¿no? Luego hicimos otros talleres sobre publicidad, sobre la línea gráfica de la ANFACEP, para que tengan una propuesta gráfica, porque hacen muchas convocatorias hacia afuera, tanto en el Museo de la ANFACEP como en el Santuario de la Memoria de la Hollada. Y luego tuvimos otro taller para enseñarles a usar los recursos audiovisuales, tanto la fotografía como el video, porque hoy día en las redes sociales es básico poder comunicarse a través de estas herramientas. Nosotros pensábamos que se iban a quedar en talleres, simplemente fuimos con los alumnos, pero después nos dimos cuenta que no era suficiente los talleres, porque se hacen los talleres, bacán, participan, pero después uno se olvida. Y entonces decidimos hacer unos manuales a partir de esos talleres, que los propios estudiantes los elaboraron. Entonces los estudiantes dictaron los talleres y los estudiantes elaboraron los manuales, ¿no? Que son los que vamos a presentar el sábado 12 de octubre en la ANFACEP. Ya hicimos una conferencia en el LUM, junto con el LUM, en alianza con el LUM, para presentar la experiencia y este proyecto. Vino la señora Adelina García, que es la presidenta de la ANFACEP, y vino María Elena Tarqui, que es una de las guías responsables del equipo de la ANFACEP, ¿no? A compartir aquí con los estudiantes. Y ese fue un primer aprendizaje, creo, el elaborar manuales que les dejáramos a las señoras de la ANFACEP y a las guías, y no solamente quedarnos con los talleres. Un segundo aprendizaje creo que tuvo que ver con que esto también se convirtió en un ejercicio de elaboración de memoria de la propia ANFACEP. Uno se imagina que, como ellas son las víctimas directas y tienen su organización tantos años, ya saben todo y ya conocen todo, ¿no? Sin embargo, al elaborar los contenidos de la guía, de lo que va a contener su historia, hemos hecho un esquema, su historia, lo que pasaron, cómo fue la problemática de las desapariciones, cómo intervinieron ellas, cómo empezó el museo y tal. Fue todo un ejercicio para recuperar la memoria de ellas como socias y también de las guías y los voluntarios. Y eso fue un debate, no fue que todas tenían el mismo recuerdo, ¿no? Pero algunos identificaban sitios de memoria en Ayacucho que no necesariamente eran emblemáticos para los otros, ¿no? Para los jóvenes, oye, pero ese sitio de memoria, ¿por qué no lo ponemos? La Casa Rosada, pero la Casa Rosada no existe. No, pero existió. ¿Pero dónde está? Ah, bueno, funciona aquí, funciona allá. Y las señoras dijeron, sí, pues no existió. En realidad existió, pero ya no existe, porque ya fue demolida, se destinó a otra cosa. Entonces no tenemos un lugar para decir que esa fue la Casa Rosada, pero sí sabemos que existió. Entonces alguien recordó, pero hay una película, y podemos poner la película.
Entonces dijimos, ya, muy bien, pongamos la película. Pero ese fue un motivo de debate. Entonces, ¿qué quiero decir con este pequeño ejemplo? Que es que cuando se hace un ejercicio de memoria también hay confrontación, también hay debate. La memoria no es lineal, no es que alguien se la aprende y ya y se sabe todo el recorrido, ¿no? Sino que hay también necesidad de debatir, de confrontarse con los recuerdos, con las propias percepciones que tiene cada persona, pero también con cómo se quiere presentar hacia afuera. Claro, y eso una pregunta para los dos. ¿Cómo hacemos para conciliar esas memorias? Porque eso también es un problema para que el Estado, como Estado enfrente el tema de la etapa de conflicto, es un tema para que el LUM tenga, no sé, a veces las exposiciones del LUM que generan debate, no sé qué. ¿Cómo hacemos para conciliar las memorias en un país tan dividido, en un país que no se asume? Porque parece que no nos termináramos de asumir. Bueno, me parece bien importante lo que decía Iris, quisiera empezar por ahí, ¿no? Tener un museo constituido no significa que hemos logrado un acuerdo monolítico respecto a este asunto, ¿no? Sobre todo en el caso del museo de la ANFACEP, como le digo a mis alumnos en un curso que dicto, exponer es exponerse, ¿no? Y ellas se están exponiendo completamente. Se están exponiendo y están generando debates de diverso tipo, y eso es bien importante en el rol de los museos en general, ¿no? Creo que Iris ya lo empieza a decir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en este evento que hubo en el LUM hace poco, una de las guías de ANFACEP había trabajado como guía, estaba muy movilizada porque le habían dicho que hacía apología en el Museo de ANFACEP, que lo que hacía era apología y cómo podía, y ella no tuvo en ese momento creo una respuesta satisfactoria, ¿no? No hace pues apología al Museo de ANFACEP, pero en un contexto tan polarizado podría algún sector sentirlo o de esa forma, ¿no? Digamos, algo que creo está presente de alguna forma en nuestra cultura política, no me voy a meter demasiado en esas honduras, es que al lidiar con este pasado difícil, estoy hablando del conflicto armado interno, por supuesto, la cosa parece ser aniquilar al adversario, ¿no? No puedes existir si es que piensas de esta forma, ¿no? Y eso no es democrático, pues, y eso no es ciudadano, después de todo, ¿no? Además me imagino que mucha gente, o sea, cuando que se vaya enterando del desarrollo de este proyecto, podría decir, la Católica está tomando, como universidad está tomando una postura, que creo que no es la idea, ¿no? O sea, no es que esté tomando una postura a favor o en contra de alguien, sino que está haciendo un trabajo de pedagogía en responsabilidad social, no sé cómo lo pueden ver ustedes. Sí, yo creo que también hay que entender que un museo no es un contenedor de objetos, ¿no? No es un espacio donde uno va y cuelga cuadros, objetos, piezas, ¿no? Sino que tiene vida, es activo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, creo que la idea del Museo de la ANFACEP es que justamente recupere su narrativa a partir de su propia identidad, a partir de su experiencia, pero ellas también, al quererse exponer, quieren entrar en diálogo con nuevos públicos, con nuevas generaciones, no para repetir solamente lo que dice algún texto, sino para hablar de su propia trayectoria, de su propia experiencia. Y en ese sentido creo que es interesante también, ellas tienen un primer conflicto, un primer cuestionamiento cuando se enfrentan a los jóvenes de su propia organización, ¿no? Que empiezan estas discusiones, que es interesante, eso es parte de la democracia. Pasa que no estamos muy habituados al diálogo, a la discrepancia, al debate, ¿no? Pero eso ocurre internamente. Y ellas quieren seguir abriendo este espacio para seguir dialogando con otras personas, ¿no? Es verdad que tenemos un contexto muy polarizado donde hay un sector que se resiste a reconocer que aquí hubo conflicto armado interno y otro sector que prefiere, digamos, pasar la página o que prefiere inhibirse de tomar alguna actitud porque hay demasiada confrontación, ¿no? En general dicen, no sé si está comprobado científicamente, que los peruanos y peruanas no estamos muy habituados a decir las cosas directamente, ¿no? Que siempre tratamos de dorar la píldora o de pasarla. Sin embargo, creo que en este tema de memoria, que es tan conflictivo de por sí, ¿no? Porque la muerte, el asesinato, la desaparición son terribles de por sí. Entonces, a nadie le gusta que le digan, oye, tú mataste o tú asesinaste. Y también hay que entender el dolor de las personas, ¿no? Claro. Hay más de 20.000 personas desaparecidas en el Perú, según el Ministerio de Justicia, con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, creo que también hay un dolor permanente, ¿no? Y
ese dolor no se cierra. El duelo es permanente, ¿no? Hay un abordaje ahí que no es tomado en cuenta, ¿no? Entonces hay un debate político, pero que no toma en cuenta esta otra dimensión emocional, afectiva, que tiene que ver con el dolor, con el trauma de la pérdida, ¿no? De tantos familiares, que como digo son más de 20.000 personas desaparecidas. Entonces, creo que estos elementos tienen que ser considerados cuando se plantea una experiencia de este tipo. Y creo que puede tener que ver con un tema de la empatía no desarrollada, ¿no? Y ahora me genera otra pregunta, o sea, la idea es generar como que más empatía, me encantó que uses la palabra empatía, Bernard, más empatía con la gente que se acerca al Museo del ANFACEP. Pero ¿cómo hacemos para generar empatía en las personas que o no están interesadas en el tema o tienen una posición más radical o quieren mantenerse alejadas? No lo sé, o sea, porque digamos, es importante que todos nos acerquemos de alguna forma, ¿no? ¿Cómo hacemos para ampliar este público, esta convocatoria, este acercamiento? Es que yo creo que hay muy poca información, o sea, no se habla del tema. Las personas que hablan del tema lo hablan a veces, quienes critican, cuestionan sin conocimiento de causa, ¿no? La ANFACEP ha recibido una citación a la Fiscalía por apología al terrorismo y uno puede ver su museo y no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Entonces creo que no se enseña en la escuela. Hay, se supone que está en el diseño curricular nacional, la enseñanza del pasado reciente en el área de educación ciudadana, pero no se hace, ¿no? Está ahí puesto, pero no se hace en la escuela. Se hace en algunos colegios, en otros no. En la universidad tampoco es un tema que se digamos que se toque común cotidianamente. No, en nuestra propia Universidad Católica creo que a partir del 2008 es que se incluyó en Estudios Generales Letras, en Estudios Generales Ciencias y Letras en 2 cursos, ¿no? En realidad Social Peruana y en Ciudadanía y Responsabilidad Social, ¿no? Recién se tocó 2 semanas, hay para cada curso, ¿no? Y en los demás cursos depende del docente, depende del profesor. Claro. Entonces, si eso pasa en nuestra universidad y es privada, yo conozco en universidades nacionales que tampoco se tocan, ¿no? En el propio Ayacucho hay mucha resistencia a tratar el tema, a abordar el tema, ¿no? En la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, hasta hace unos años, se evitaba abordar el tema en historia, en ciencias sociales, ¿no? Decía, no, es un tema para historia, mejor acá no lo vemos, ¿no? O en San Marcos lo mismo, dependía de algunos profesores. Entonces sí, hay una dificultad para eso, pero creo que hay mucha desinformación y hay falta de acercarse con conocimiento, con educación, ¿no? No como el deber ser, no como el que hay que aprenderse el informe final de memoria, ¿no? Porque hay, por supuesto, muchos textos que posteriormente han indagado más, han descubierto otras aristas, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay que conocer lo básico, ¿no? Para poder hablar con conocimiento de causa y tener argumentación. Bernard, para terminar, tus comentarios finales. Bueno, estoy de acuerdo con Iris respecto de la falta de información. A propósito, también apoyamos otro fondo concursable respecto de la enseñanza de historia del conflicto para docentes de historia. Es una coincidencia, digamos, de este año, que haya 2 temas respecto del conflicto armado interno, pero es importante. Nuestro clima político se ha hecho así, ¿no? El mal y acabar con el mal. Y listo, y meter al genio en la botella, ¿no? Digamos, algo de lo que dice Iris me suscita lo siguiente, ¿no? El tema del conflicto no es que sea difícil solo para los peruanos, ¿no? Colombia atraviesa un proceso dificilísimo de muchísimos años, ¿no? No es fácil lidiar con el dolor de las personas, con cómo asignar responsabilidades, ¿no? Con quién es víctima, victimario, qué valor tienen esas categorías, en fin, ¿no? Pero algo sí excepcional de nuestro clima político es que hemos querido, no hemos tenido procesos como, por ejemplo, el de Colombia de la desmovilización. ¿Qué significa eso, no? Nosotros no hemos tenido desmovilización, hemos tenido mal y la cura para el mal. Y eso no nos ha permitido instaurar una discusión pública, honesta, ¿no? Con diferencias. No creo que pueda haber una conciliación de la memoria, porque de lo que se habla es de las memorias, que son diversas, distintas,
tienen su lugar de interlocución distinto, ¿no? Pero sí lo que tendría que haber es percibir la importancia de no acabar con el otro, si es que tiene una memoria distinta o un punto de vista distinto sobre el asunto, ¿no? Sino discutir con el otro. Y los museos son pues un espacio para reflexionar y discutir, ¿no? Hay museos de memoria públicos y no públicos en muchos lugares del mundo con pasados difíciles, ¿no? La Alemania nazi, los Estados Unidos y el 9/11, ¿no? Es un museo muy impactante ese, ¿no? Y bueno, hacia eso queremos ir con iniciativas como esta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Iris Ibarra por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos en el segundo bloque. Gracias. El dato y de PUC. La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFASEP, celebra su aniversario desde el 2 de septiembre de 1983, pues en esa fecha realizaron la primera denuncia colectiva sobre personas desaparecidas, a pesar de haber actuado de manera organizada con anterioridad. Bueno, estamos de regreso en el segundo bloque de Amigos con Derechos y vamos a seguir hablando del proyecto del que nos estaban hablando nuestros invitados en el bloque anterior. Se llama Memoria del Pasado, Memoria del Futuro, ¿no? El proyecto. Entonces tenemos a dos de las voluntarias, dos alumnas, dos futuras comunicadoras que trabajan en este proyecto, ¿no? Estamos con Karina Rivas, estudiante de la especialidad de Comunicación Audiovisual, y con Yanela Levice, estudiante de la especialidad de Comunicación para el Desarrollo. Chicas, bienvenidas. Gracias. Qué bonito que se hayan involucrado en este proyecto, porque hay una cosa que me parece súper interesante, ¿no? ¿Ustedes cuántos años tienen? 22. 25. Pero igual son las dos bastante jóvenes para... no sé, ¿cómo les llega a ustedes a los 20 años? ¿Cómo ven ustedes la narrativa que hay ahorita disponible sobre la época del terrorismo, ¿no? ¿Cómo la fueron asimilando ustedes? ¿Cómo se han ido interesando en el tema? Porque digamos que no es que sea un tema muy atractivo para mucha gente de su edad, ¿no? Que no lo vivió de cerca y de verdad yo tengo muchas dudas en cómo lo han ido asimilando o cómo lo fueron conociendo, porque no es que la educación en nuestro país se esmere mucho en darlo a conocer o en promover la reflexión alrededor, ¿no? No sé si me pueden contar un poquito de eso. ¿Tú o yo? Las dos, así que uno por una. Bueno, justamente lo que decías, ¿no? O sea, en el tema del colegio a veces es bastante complicado, ¿no? Encontrar que, digamos, se profundicen los temas como tal, ¿no? Por ejemplo, a mí desde mi experiencia, digamos, en la etapa escolar fue a partir de 5º año, cuando recién introducían estos temas sobre el conflicto armado interno, ¿no? Y cómo a través de películas, digamos, en mi caso me hacía sentir una sensibilidad por lo que, pucha, ¿qué ha pasado, no? ¿Quiénes son estas personas que han vivido todo esto? Entonces, justamente este mismo tema de sensibilidad también es algo que se desarrolla en parte también con mi carrera, entonces por lo cual siento algo, o sea, más agudo, más enfatizante en el sentido de qué ha pasado y qué se puede hacer, ¿no? Entonces ya desde la universidad como que entra siempre el bicho de saber qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Entonces, lo bueno de la universidad es que encuentras las fuentes, ¿no? Y creo que es ya de uno o de una tener que buscar, indagar más sobre eso, ¿no? Entonces yo a partir de los cursos de investigación como que empecé a buscar y poco a poco me fui encontrando con distintos casos y uno de ellos fue el de Chungui, con un libro que tiene las ilustraciones de Liberto Jiménez y es a partir de esas ilustraciones que, pucha, yo me imaginaba cómo había sido en ese momento, ¿no? Pero realmente no me ponía a pensar cómo sería en una actualidad poder conversar con esas personas que han vivido el conflicto como tal, ¿no? O que tienen sus familiares desaparecidos. Era algo que, pucha, hace poco con el proyecto ya como que uno lo vive, ¿no? Y es muy distinto a cómo uno lo pueda imaginar o conforme lo ha ido conociendo el tema, ¿no? Porque a veces podemos caer un poco en el hecho de tener una postura un poco asistencialista, ¿no? Paternalista, pero que el momento que ya tú te enfrentas al proyecto es totalmente diferente, porque al fin y al cabo son personas, sí con, digamos, memorias, digamos, especiales, con hechos más fuertes, ¿no? Pero al fin y al cabo son personas que están acá, siguen luchando
Y eso de una u otra forma, para mí como persona, es admirable, ¿no? Es admirable cómo, a pesar de todo lo que han podido suceder, o sea, no se han rendido, siguen ahí, siguen buscando la verdad y siguen buscando esa justicia que, bueno, en algunos casos todavía no se da, ¿no? Entonces, más o menos eso es a partir de mi experiencia, ¿no? Cómo surge el interés. ¿Tú, Karina? Sí, como Yanela lo dijo, en la etapa escolar ha sido muy difícil que estos temas entren, ¿no? Por el mismo hecho, por ejemplo, yo vengo de un colegio estatal, entonces en mi colegio no se hablaba de esto. ¿Cómo me empieza a interesar esto? Bueno, entrando a la universidad. Desde siempre yo quise hacer algo social. Empecé con publicidad, pero no me gustó para nada. Entonces dije, no, desde el audiovisual puedo hacerlo. Entré en audiovisual y hace 2-3 años me enteré de este proyecto, este documental interactivo que es el proyecto Kipu. Entonces me indagué más, felizmente llevé un curso de desarrollo en el que la profesora estaba bien metida con el proyecto. Pude participar con ella en la producción del proyecto, en la producción final del documental. Me gustó un montón y decidí que eran temas realmente relevantes, importantes, que si bien hay bastante materia en lo que es audiovisual tipo de terrorismo, se ha tocado un montón, sin embargo, hablando de memoria en sí no hay mucho, o casi nada. Esos temas recién se están revalorizando de nuevo, recién se están reconstruyendo, hay muchas personas que están volviendo a hacer bastantes proyectos en general en base a lo que es memoria. Luego llega a mí esta convocatoria de LIDEPUC sobre este proyecto y yo dije, wow, que esta experiencia va a ser demasiado enriquecedora, no solamente para mí, sino para ellos también. El poder trabajar con las personas, como Yanela lo dijo, a veces nosotros vamos con esta mentalidad paternalista, ¿no? De querer ayudar. Y sí, en un principio eso es lo que nos mueve, querer ayudar, querer cambiar, querer hacer una toma de acción hacia algo que estamos viendo que no es lo correcto, por así decirlo, lo que nos está tocando. Entonces, pero ya al trabajar con ellas nos dimos cuenta de que no son realmente empoderadas. Al contrario, nosotros hemos aprendido un montón trabajando con ellas, varios mitos que nosotros teníamos se han ido eliminando al estar con ellas, compartir, ¿no? Y yo considero que este tipo de proyectos ayuda mucho a todas las personas y a todos los estudiantes porque, claro, en la universidad te aprendes bastante teoría, pero es muy difícil de que tú puedas estar en la práctica. Enfrentar los conocimientos teóricos con la realidad. Sí. Eso recién sucede cuando ya terminas la universidad muchas veces. Claro, haces prácticas antes, pero no necesariamente con este tipo de comunidades, de públicos. La mayor parte de comunicaciones se hace prácticas con empresas, pero es muy difícil entonces poder llegar a este público, no poder compartir con ellas. Y estas experiencias ayudan mucho en todo lo que es el crecimiento profesional de la persona, profesional y personal también, ¿no? Son personas que están, yo por ejemplo, yo he ido por mi vocación de ayudar, por querer saber más, por querer estar con ellas, compartir, experimentar, saber, conocer, pero al mismo tiempo aprender. Claro. Entonces es esto lo más importante, ¿no? Este tipo de proyectos deberían darse siempre en las universidades y se debería seguir hablando de esto porque es parte de nuestra memoria, no solamente ellos que han sufrido, sino nosotros también que no lo hemos visto pero queremos saber, tenemos que saberlo, sino como ellos dicen, para que no se repita, ¿no? Así es muy importante lo que ambas han mencionado, la palabra aprendizaje, y eso me parece súper bonito. Y haciendo un foco en este tema del aprendizaje, ustedes cuando se empiezan a conocer el ANFACEP, ¿qué es lo primero que salta a la vista? O sea, ¿cuál es la primera impresión que tienen cuando llegan al museo o cuando conocen al colectivo de ANFACEP? Bueno, en casos, en mi primer viaje como que hubo todo un tema con el tema de llegar a tiempo, el bus tuvo un percance, entonces como que no tuvimos esa oportunidad de conocer a las mamás, a las socias como tal, ¿no? Y era algo que creo que al menos con mi grupo que viajamos sí esperábamos eso, ¿no? Que nos presentaran y nos pudieran conocer, ¿no? Pero fue como que al final llegamos un poco tarde y también eso generó un poco de molestia, ¿no? A los que ya estaban ahí, entonces
tipo la primera impresión fue como que, ay, estamos, una sensación de incomodidad, ¿no? Tipo como que supuestamente las cosas son con tiempo, tú los has hecho llegar temprano a las guías, a los voluntarios también del proyecto, y que tú llegues tarde, es como que ya en ellos se generan también como que alguna otra idea que no creo que el bus le haya pasado eso, ¿no? O sea, y realmente como que tratamos durante todo ese día cambiar un poco esa perspectiva, ¿no? Porque justamente íbamos con el tema de desarrollar dinámicas participativas para que se apliquen en el recorrido del museo. Entonces la aplicamos con ellos y tipo ya poco a poco ya las cosas dejaron de ser un poco ásperas porque las sentíamos así en un primer instante, ¿no? Entonces, de lo que tú habías llegado a Ayacucho y tipo te imaginabas, uy, voy a conocer a las socias, ¿no? ¿Qué nos comentarán, ¿no? ¿Qué cosas nos dirán? Toda la expectativa. Ajá, fue como que chocamos con todo eso, pero igual logramos salir adelante, ¿no? Con lo que teníamos preparado para el taller y fue un momento enriquecedor casi ya al final, ¿no? Cuando la reflexión final. Cuando nos perdonaron la tardanza. Sí. Karina. Así es, a diferencia de Yanela, yo no fui en esa intervención, fui en la segunda. Y bueno, yo sí todo que con el bus, porque ya habían tenido esa experiencia, ¿no? Malísima de llegar tarde y todo eso. La FACEP no me parece que ellos sí tuvieron un recorrido al museo, nosotros no lo tuvimos. Yo fui con Sergio, una alumna de publicidad, pero sí tuvimos el tiempo de nosotros por nuestra cuenta hacer el recorrido, o sea, antes de poder empezar con los talleres. Y sí, lo que más se llama la atención de este museo es todas las prendas, todos los objetos que guardan, ¿no? de la época, y todos los testimonios que ellos tienen. Yo ya había conocido los testimonios por lo que había dicho del documental, ya los conocía, ya había hablado con miembros de la FACEP anteriormente, pero sí, el museo es un museo que te llama mucho la atención porque es muy realista, no te esconde nada, te muestra todo como es, y las personas que están ahí, tampoco tuve la oportunidad de escuchar a María Elena en su recorrido. Y María Elena, ella cuenta, porque ella es parte de eso, ¿no? ¿Quién es María Elena? María Elena es una guía del museo, que también es la secretaria, que es hija de un desaparecido. Y ella en su recorrido también cuenta cómo se llevaron al padre, ¿no? Entonces sí, es una experiencia fuerte para el público en general y para nosotros también que vamos y queremos saber, ¿no? De eso. Ya, vamos a una pausa y regresamos con el testimonio de Karina y Yanela, que creo que nos van a enseñar mucho más que muchos panfletos. Soy playa y desierto, soy pampa, soy viento. Bueno, estamos de regreso en el último bloque de este programa de Amigos con Derechos. Yo soy Katy Subirana, estamos con Karina Rivas y Yanela Levice, que nos están contando sus experiencias en el proyecto Memoria del Pasado, Memoria del Futuro. Chicas, ¿cuáles son los resultados que se esperan del proyecto? Y no sé si podrían contarnos un poquito. Iris nos estaba contando que la idea era salir con un producto y salieron con más de un producto, ¿no? Que era hacer guías y no sé qué, ¿no? ¿Cuáles son, explícanos un poquito más cuáles son los productos que han desarrollado, cuándo lo van a presentar, cuál es la fecha de finalización del proyecto y si hay algo más allá de esta fecha final? Bueno, o sea, al final sí salieron más productos, obviamente porque tipo por cada especialidad lanzamos nuestros propios manuales, de acuerdo a los talleres que habíamos hecho, habíamos presentado, y tipo son como 4 manuales, uno que es sobre dinámicas participativas, que se aplica para el recorrido del museo, para que sea un poco más interactivo, para poder generar un poco más de confianza con el público, y por lo tanto es un manual que también, digamos, apunta no solamente a atraer, digamos, a un público joven, sino también las dinámicas que están ahí presentadas también son aplicables para personas mayores, adultos, porque al fin y al cabo lo importante es establecer un vínculo de confianza, ¿no? Claro. Y también que al final del recorrido se puedan llevar esto de seguir construyendo memoria colectiva, ¿no? Y también un tema de expresar las emociones que les genera el recorrido, ¿no? Eso por un lado. Luego tenemos también un manual que es sobre materiales de divulgación, que tiene que ver todo el tema de redes sociales. Y para esto ya nuestra amiga de periodismo, que se llama Francesca, que también es parte del proyecto, tipo hizo una explicación de qué cosas se tienen que poner en Facebook, cómo se debe redactar, igual para el Instagram, para el Twitter, y así varias cosas que
las guías, tanto como las voluntarios, sí la han ido entendiendo, ¿no? Y la han ido aplicando, eso es lo genial, que la han ido aplicando y tú ves esa diferencia de cómo era antes, digamos, una publicación en Facebook a cómo lo es ahora, ¿no? Y también el tema de las llegadas, ¿no? Luego tenemos también los otros manuales que Karina fácil nos puede explicar un poco. Ya, sí, tenemos el manual audiovisual, que es prácticamente el correcto uso de las herramientas audiovisuales y cómo éstas les pueden ayudar a generar un impacto visual más grande a través de las redes sociales, ¿no? Cómo crear guiones, a veces ellos quieren grabar, pero no encuentran el correcto uso de el encuadre o todo ese tipo de cosas, todos los tips, todo también lo encuentran en el manual de audiovisual, y también tenemos el manual de identidad gráfica, que más que todo les ayuda en todo lo que es la gráfica en las redes sociales, cómo mantener un mismo estilo gráfico, el tipo de letra, los colores, no colocar un montón de cosas en una afiche, sino lo principal, lo conciso, lo que se quiere llegar para que su público, porque ellos quieren llegar a los jóvenes ayacuchanos. Entonces ellos, si ven un bombardeo visual muy grande, se van a no van a poder captar realmente lo que quieren. Entonces, todos esos manuales se los estamos entregando. Justamente estamos viajando el día de mañana. Se los vamos a entregar el sábado en la mañana. Va a haber una reunión ahí con los miembros y todas las madres de la ANFACEP, los guías y los voluntarios. La idea de todo este proyecto es devolver, ¿no? Devolver, aprender con ellos y devolver todos esos materiales hacia ellos, porque finalmente ellas las que van a utilizarlo. Y justamente el proyecto quiere eso, ¿no? Que ellas se queden con este aprendizaje y que estos manuales no solamente les sirvan a ellos, sino les sirvan a las futuras personas que van a ir a trabajar con ellas, a los futuros voluntarios, a las futuras guías. Entonces es necesario que lo tengan, ¿no? ¿Y cómo han visto, ya para ir terminando creo, cómo han visto ustedes a gente de su edad que son de la zona, que son de Ayacucho? Que una cosa que hablábamos con Iris y Bernal en el bloque anterior era que ya no son, si bien son de la zona, no son personas que han vivido el conflicto en carne propia. Entonces, al igual que ustedes, que no fue su época, estaban muy chiquitas, que tenían una idea de repente un poco lejana, ¿cómo han confrontado, cómo han visto que las personas de su edad, los jóvenes de su edad, qué visión tienen ellos, ¿no? Y cómo se han alimentado ustedes de eso? Porque, o sea, es diferente conocer a la esposa donde se ha desaparecido, a la hija donde se ha desaparecido, que vio cómo se llevaban a su papá, al nieto de repente que dice, sí, me dicen que mi abuelo se fue, ¿no? O sea, que pues la actitud puede ser distinta o puede ser de repente igual de comprometida que lo de quienes lo vivieron. No sé, ¿cómo lo vieron ustedes en los jóvenes de Ayacucho? O sea, no hemos tenido una interacción como tal con jóvenes ayacuchanos, pero por ejemplo, dentro de los voluntarios de la ANFACEP había un chico que se llama Diego, me parece, y que estudiaba Derecho, y creo que también estaba estudiando Comunicaciones, y o sea, no necesariamente él, creo que tenía, provenía de una familia en la cual había pasado un tema de desapariciones o de violencia como tal, ¿no? Pero que sí le llamaba la atención de justamente contribuir a algo, ¿no? A que se pueda continuar el tema de la memoria, ¿no? Que esto que ha pasado en Ayacucho no se olvide, ¿no? Entonces, en el caso de él, esa era su motivación de estar ahí, ¿no? De poder contribuir de esa manera, ¿no? A la ANFACEP para que, digamos, siga, ¿no? Esto de la memoria colectiva, ¿no? No se olvide lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, creo que al igual que muchos otros de nosotros del proyecto, o sea, también tenemos esa idea, ¿no? De que, o sea, quizá no lo hemos vivido como tal, pero sí sentimos como que un cierto compromiso de que esto no se vuelva a repetir. Entonces, para que no se repita es necesario continuarlo, ¿no? A través de este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, eso por un lado hemos visto más que todo, ¿no? Sí, claro, claro, como Yanela lo dijo, no tuvimos un contacto directo con los jóvenes, pero sí, casi todos los voluntarios eran de nuestra edad, ¿no? Además de Diego, había más chicas. Justamente lo que resalta es que eran casi todas mujeres. Diego era el único hombre. Entonces, era muy, es como las mujeres también se involucran, ¿no? Y aparte, ANFACEP es una asociación de mujeres, de madres. Entonces, acá vemos el género, ¿no? El rol de género como está muy presente. Ellas se interesan, me imagino, bueno, y por lo poco que ellos nos comentaron, por
o me lo dijeron o lo leí o me regalaron un libro y decidí interesarme. Entonces es esta vocación personal que uno tiene finalmente. Muchas personas de mi edad realmente no les interesa el tema y hay otras que sí, pero ya viene desde un tema de antes, desde si lo leen y realmente les impacta, ¿no? Ya depende de cada uno, creo yo. Pero sí es necesario que se sigan tocando estos temas para que llegue a más gente y para que más gente se interese. Muchas personas no se interesan por el mismo hecho de que no conocen. Entonces, si yo no conozco, no puedo interesarme en un tema que no conozco. Claro. Pero si está ahí presente, si la gente lo habla, lo comenta, si hay iniciativas como esta que divulgan y que ayudan al estudiante a que entre a participar, ¿no? A aprender, sí se va a hablar de eso, entonces es muy necesario, ¿no? Ok, muchísimas gracias Karina, muchísimas gracias Yanela, gracias por estar en el programa de hoy. De hecho, su testimonio me parece súper interesante. O sea, no olvidemos cuando estuvimos en la universidad y también estuvimos involucradas en proyectos más o menos locos o más o menos importantes. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en este programa. De verdad, felicitaciones chicas por el proyecto, es un trabajo que me parece lindo. Me ha dado mucha nostalgia de mis años universitarios amarquinos y los proyectos en los que nos metíamos en esa época. Pues nada, gracias a todos los que nos siguen y nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa. Chao. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Julia Takagi y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Dansai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook de Líder.